Para que esta ley tenga verdadero efecto, deben ir acompañadas de otras medidas en favor del aumento del apoyo a la sociedad civil independiente cubana y también de potenciar la comunicación, por ejemplo, que Radio y TV Martí lleguen con más calidad y con más fuerza a las casas cubanas para que el régimen no utilice estas medidas como justificación a la debacle económica que estamos enfrentando y para exacerbar el nacionalismo. La implementación de los títulos tercero y cuarto de la ley Helms-Burton es una cuestión de justicia. Es una cuestión de justicia primero porque las víctimas de las confiscaciones arbitrarias del régimen castrista deben ser compensadas. Tienen todo el derecho a demandar a quienes se benefician de esas propiedades robadas. Y segundo, porque el régimen cubano desaprovechó porque quiso la oportunidad que le dio la administración de Barack Obama para mejorar las relaciones y también ir levantando gradualmente el embargo. El régimen castrocomunista, en vez de mostrar sustanciales mejoras en el tema de los derechos humanos, arreció la persecución y la represión no solamente contra los opositores pacíficos, sino contra varios sectores de la sociedad civil independiente cubana. El régimen cubano bien merece un embargo internacional como aquel que en su momento se le impuso al régimen surafricano. Tanto la Unión Europea como Canadá, América Latina, Japón y otros debían sumarse a este tipo de medidas de castigo a tan infame tiranía. A continuación, opiniones de activistas sobre el tema. ¿Qué cree usted acerca de la implementación de los títulos 3 y 4 de la ley Helms-Burton? Bueno, mi opinión sobre esta implementación, que será activada el próximo 2 de mayo, es totalmente justificada. Pienso que más que cualquier cosa es justicia que se está haciendo a las víctimas de los robos que el gobierno de Fidel Castro a principios de su dictadura les hizo a ciudadanos norteamericanos y a ciudadanos cubanos que hoy son nacionalizados como americanos. Pienso que la implementación del título tercero y cuarto de esta ley le va a dar la posibilidad a muchos cubanos que fueron despojados de sus propiedades tener la posibilidad de demandar a empresas que en este momento están traficando con esas empresas y llevarlo a una corte internacional, y Cuba el gobierno cubano tendrá que responder ante un tribunal, y estas personas que fueron injustamente dañadas tendrán la posibilidad de resarcir de alguna manera sus bienes. Creo que es una hipocresía de gobiernos como Canadá y como la Unión Europea y otros, pues esas reacciones que han tenido es una expresión del mercantilismo, del materialismo único, de una representación de ese empresariado que no tiene escrúpulos como el que negociaba con el fascismo alemán, ya que en sus países el robo se castiga. Y lo que sucedió a principios de revolución con muchas propiedades que fueron confiscadas se llama robo. No importa que hayan pasado 50 años, ahí están las víctimas, ahí están las propiedades, y el gobierno que cometió ese robo aún continúa en el poder, y no importa el tiempo que haya pasado, pues debe de pagar y las personas deben ser indemnizadas en su justa medida. Hace años que tenían que haberlo implementado, que han dejado de implementar en años atrás. Lo que ha hecho es darle fuerza a este gobierno para que siga recogiendo dinero para utilizarlo en la represión contra la oposición en este país. ¿Qué cree usted sobre la propaganda que ha estado desarrollando el gobierno cubano en cuanto al impacto de la ley en la sociedad cubana? Sí, el gobierno cubano es así. Siempre ellos tratan de sembrar el miedo, el terror dentro de las personas, y decirle que serán que las viviendas particulares, las escuelas, los hospitales
serán cerrados o los cubanos podían ser despojados de sus bienes, pero todo el mundo sabe que eso es mentira. Una de las cosas precisamente fundamentales de esta ley es preservar que no se puede dañar en lo más mínimo ninguna propiedad en particular de ninguna persona cubana, de ningún hombre de a pie. O sea que esto es una farsa como siempre. Que sepa todo el pueblo de Cuba que no se le va a quitar la casa a nadie, que no se le va a quitar a nadie su vivienda adquirida después de 1959, que esto es una propaganda y una manipulación del régimen para tratar de confundir al pueblo y achacarle la culpa de la crisis actual nuevamente al gobierno de Estados Unidos. Pero todo eso es mentira. Lo que sí hay que buscar una manera justa de indemnizar a las personas que fueron dañadas con estos robos. Bueno, la propaganda que están haciendo es una propaganda bastante grande, argumentando de que de las propiedades que fueron confiscadas al triunfo de la revolución y las casas que fueron confiscadas a los propietarios, van a venir a recoger todas esas propiedades nuevamente y se las van a quitar a los que están viviendo en esa casa. ¿Y qué usted cree de esto? Que eso es una patraña, es una mentira totalmente. Eso nada más es para confundir al pueblo cubano. Bueno, como toda propaganda que realiza el régimen castrocomunista, esta igualmente está envuelta en mentiras con el objetivo de crear una falsa idea del verdadero objetivo de esta ley. Ellos están diciendo que con la activación de estos títulos pues se les quitarán las viviendas, los hospitales, las escuelas a los cubanos, y es algo totalmente falso. Estos títulos lo que buscan es demandar a empresas extranjeras y instituciones del gobierno cubano que están utilizando las antiguas infraestructuras de empresas, como ya dije anteriormente, de ciudadanos norteamericanos con fines económicos, y las viviendas, hospitales y escuelas no se utilizan con este fin. ¿Cree que es justificado el embargo económico de Estados Unidos hacia Cuba? Claro que es justificado, ya que Cuba intervino todas las propiedades norteamericanas que habían aquí en Cuba y no pagó ni un centavo de eso. Prácticamente lo que hizo fue robarle las propiedades a los norteamericanos. Obama, por ejemplo, hizo lo contrario. Obama, por ejemplo, trató de tener una política diferente. Le dio a Cuba, Obama, por ejemplo, trató de hacer lo que no hicieron los presidentes anteriores. Y Cuba lo único que hizo fue enriquecerse, porque todas las compañías que de alguna manera se beneficiaron con el intercambio que Obama propició fueron la FARC, la compañía de la FARC, y el pueblo absolutamente nada. En todo este tiempo el pueblo siguió en las mismas condiciones y, por ejemplo, los opositores pacíficos, se recrudeció la represión en todo este tiempo. O sea que nosotros no tuvimos ningún beneficio de esta buena voluntad del gobierno de Obama hacia los Castro. Claro que sí, es la respuesta coherente que se le da a un gobierno que nacionaliza empresas de ese país sin pagar absolutamente nada.